Brothers, ¿qué tal estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿In the middle? Bueno, aquí tengo un libro de matemática discreta, el único libro de matemática discreta que he utilizado, la verdad. Sí, esto queda aquí muy cutre, ¿vale? Eso son tablas estadísticas, no queremos estadística. Vale, este libro es de matemática discreta. ¿Qué pasa? Yo, como sabréis, bueno, no creo que lo sepáis porque no lo he dicho en un momento, pero antes de entrar a la universidad ya me miré algo de álgebra lineal y algo de análisis. De hecho, con estos dos libros que tengo aquí, Linear Algebra Done Right y Understanding Analysis. Entonces, con esos librazos aprendí un poco de esas dos materias, pero no miré nada de lo que vendría siendo matemática discreta y me quedé como, joder, voy a estar metido. Pues no, este libro la verdad es que se explicaba súper bien. Y fue como, ¿para qué voy a mirar ninguna bibliografía complementaria si es que este libro es la hostia? Entonces, voy a haceros una review. Tiene una cosa que no me gusta mucho y es que no tiene los ejercicios resueltos, pero hay un solucionario. Y lo tengo aquí, esta cosa verde de aquí, ¿vale? Eso es el solucionario. Entonces, vamos a dar la review, ¿no? Vale, aquí tenemos el libro de matemática discreta y al abrirlo lo primero que vemos es el nombre del libro. Bastante ilustrativo, la verdad. Y luego volvemos a ver el nombre del libro y los autores. La verdad es que hasta el momento hemos recibido una cantidad de información impresionante, o sea, wow, no puedo procesar tanta información. Y aquí nos encontramos un prólogo. Podría decirse en modo general que el desarrollo de las matemáticas viene motivado por la necesidad de resolver los problemas que van surgiendo de forma paulatina y que cada rama de las matemáticas puede ser definida en función del tipo de cuestiones que aborda y a las que procura dar solución. Para dar una idea de lo que es la matemática discreta, vamos a enunciar pues algunos de esos problemas que podríamos considerar específicos de este sector concreto del ámbito matemático. El primero es un problema de teoría de números. Pruebes que si P es un número primo impar distinto de 5, entonces P al cuadrado menos 1 o P al cuadrado más 1 es divisible por 10. Y el segundo, una compañía de autopistas ha contratado a una empresa de seguridad para que patrulle la red de autopistas cuya mapa está esquematizado en el siguiente grafo, es un problema de grafos. Luego tenemos un tercer problema. En un teatro, 500 personas dejan sus abrigos en el guardarropas. Cuando acaba la representación, vuelven a recogerlos, pero los abrigos han sido mezclados y se devuelven de forma aleatoria. ¿Cuál es el número de formas de llevar a cabo dicha evolución de modo que ninguna persona reciba su propio abrigo? Esto no es una política muy COVID-friendly, la verdad. Es verdad, es que, por Dios... como veis, han puesto tres problemas. El primero es de teoría de números, el segundo de grafos y el tercero es lo que vendría siendo combinatoria. Y es que este libro está dividido en tres partes. La primera parte trata teoría elemental de números, la segunda introducción a la teoría de grafos y la tercera trata métodos combinatorios. Interesante. Pero en este vídeo simplemente nos vamos a limitar a ver la parte de teoría elemental de números. En un vídeo que haré en el futuro veremos la introducción a la teoría de grafos y si queréis, pues en otro vídeo futuro podría hablar de combinatoria y cómo trata este libro la combinatoria. Así que sí, dividiré la review de este libro en tres vídeos. Este es el primero, vamos a verlo. Entonces, ¿qué nos encontramos en índice? Teoría elemental de números, tenemos el algoritmo de división y de Euclides. ¿Qué es eso? Nos va a hablar un poco sobre cómo hacer divisiones y luego nos contará un poco la vida de Euclides, un poco de historias matemáticas y tal. Pues la verdad es que no. La verdad es que el algoritmo de Euclides simplemente es el algoritmo de división de siempre. El típico de, por ejemplo, si quieres dividir 10 entre 3, pones la cajita y dices, vale, ¿cuál es el que más se acerca? 3 por 3, 9 es lo que más se acerca. Y tenemos el resto 1. Entonces esto significa que 10 es igual a 3 por 3 más 1. Esto nos dice el algoritmo de división. Esto es lo que se llama resto. Esto sería lo que se llamaría cociente. Esto dividendo y esto divisor. Si no lo he dicho mal, vaya, siempre me suelo confundir con los nombres. Pero básicamente es eso. Y lo que nos dice el algoritmo de Euclides de forma genérica, ¿vale? Es que podemos hacer esto siempre. Es decir, si tenemos un número A y un número B, entonces podemos dividir A entre B. Eso significa que A es igual a B por Q más R. Para algún par de números Q y R. Donde R es menor que B, porque si no podríamos sumar uno Q y tener una R positiva. Y R es mayor o igual que 0. Esto es básicamente lo que nos dice el algoritmo de división. Bien, es una cosa bastante chorra. Pero con esto se pueden hacer algunas demostraciones interesantes. Por ejemplo, podríamos diferenciar los números en tres clases. Los números del tipo 3K, 3K más 1 y 3K menos 1 o 3K más 2. Pongamos 3K más 2, porque así se ve más claro. Dependiendo del tipo de resto, el resto puede valer 0, 1 o 2, como vemos aquí. R tiene que ser menor que B, aquí B es 3. Para que os hagáis una idea, que lo que estoy diciendo es ¿qué ocurre al número al dividirlo entre 3? Bueno, si el resto es 0, entonces el número es de forma 3K. Si el resto es 1, entonces es de la forma 3K más 1. BQ más R. Si el resto es 2, entonces es, de nuevo, B está siendo 3, estamos dividiendo en 3. BQ
más r, donde el resto es 2, lo acabo de decir. Entonces podemos hacer ciertas demostraciones, como por ejemplo que el cuadrado de cualquier número es de esta forma. De esta forma o de esta forma, perdón. Cualquiera de las dos. 9, bueno, alguna de las dos, perdón. 3 por 3k cuadrado. ¿Vale? Y luego, por otra parte, si tenemos 3k más 1, esto lo podemos desarrollar y nos quedaría, ¿qué? Nos quedaría 3 por 3k cuadrado más 2k más 1. Y os dejo que penséis esta y veáis por qué esta, ya os hago spoiler, es realmente de esta forma, su cuadrado. Interesante. ¿Qué más tenemos? Números primos y teorema fundamental de la aritmética. Este simplemente se basa en el teorema fundamental de la aritmética y nos dice lo siguiente. Nos dice que todo número es expresable como un producto de números primos. Por ejemplo, 10 es 2 por 5. Números primos. Elevados a alguna potencia. Por ejemplo, si cogiéramos en vez de 10, pues 250. 250 sería 2 por 5 al cubo. Pero se puede expresar de una forma P1, cualquier número se puede expresar como P1 al alfa 1, P2 al alfa 2, P3 al alfa 3, hasta algún P sub K al alfa K. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Bueno, P sub I sería, cada P sub I sería el iésimo primo, ¿vale? Este sería el primer primo, el segundo primo, el tercer primo, el cuarto primo, pam, 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 pam. Y esto es una potencia. Diréis, bueno, pero por ejemplo, aquí el primo 3 no aparece. Ya, es que la alfa esta puede tomar cualquier valor en los naturales, incluyendo el 0 en los naturales. Si no incluimos el 0 en los naturales, pues en este conjunto. Esa es la idea. Entonces, esto es bastante útil porque con esta idea, que parece tan chorra, que es el teorema fundamental de la aritmética, nombre bastante dramático, podemos hacer un montón de demostraciones que, bueno, nos llevarán a conclusiones muy interesantes. De hecho, si vamos a echar un vistazo a donde trata ese tema, vemos aquí el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Voy a darle la vuelta. Estudiese si para cada m entero 2m y 4m más 3 son primos entre sí. Si para cada m entero 2m más 1 y 3m más 2 son primos entre sí. Entonces vemos que se pueden sacar resultados muy genéricos como estos utilizando este teorema. O por ejemplo, este de aquí. Podéis ver el tipo de locuras que se pueden resolver con ese simple axioma. Bueno, evidentemente, bueno, no es un axioma. Ese teorema que se saca de los axiomas de la teoría de números. Esto es muy fuerte porque podemos demostrar un montón de resultados generales y muy útiles que se utilizarán de forma recurrente en la teoría de números. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Porque aquí hay bastantes cosas más interesantes. Por ejemplo, luego llegamos a el principio de inducción. El principio de inducción, he de deciros que es un tema que yo cuando llegué a este libro ya lo tenía perfectamente dominado. O sea, este libro no me ha enseñado el principio de inducción porque aquí tengo una serie de libros, como podría ser el Herstein o el de Understanding Analysis de Stephen Abbott, que ambos tratan inducción. Ahora veréis. En el libro de Stephen Abbott, nada más lo abres, lo primero que encuentras es una parte 1.1, que básicamente es como una introducción a los números reales, y luego algunos preliminarios. Algunas cosas preliminarias para cosas que deberías saber ya o te refresca y tal, ¿no? Entonces aquí te pone inducción y te empieza a hablar de inducción. Y yo con este libro aprendí bastante bien a hacer lo que viene siendo demostraciones por inducción. No solo este libro, sino el Herstein también, como decía antes, lo trata. El Herstein tiene un tema 1, que son cosas introductorias para, bueno, deberías saber ya antes de meterte en la pura álgebra abstracta. Y la sección 6 es inducción matemática. Entonces podéis haceros una idea que no solo estos dos, sino también, por ejemplo, el libro de Terence Tao trabajaba estas ideas, con lo cual eran ideas que yo ya tenía bastante palpaditas. Entonces, para mí no fue nada nuevo y fue algo que fue muy sencillo de pillar porque, bueno, básicamente ya lo sabía. Entonces, esta parte se me hizo muy fácil y el principio de inducción es una chorrada. El principio de inducción es un efecto dominó. Es simplemente la idea de que si una propiedad se cumple en el número 1, ¿vale? Y dado un n en el que se cumpla, entonces se cumple en n más 1, ¿vale? Pongamos que una propiedad se cumple en 1 y se cumple en, y si se cumple en n, entonces se cumple en n más 1. Diréis, ¿vale? Vale, entonces, como esa propiedad se cumple en 1 y dado un n en el que se cumpla, se cumple en n más 1, como se cumple en 1, se cumple en 1 más 1. Y 1 más 1, mira por dónde es 2. Por lo tanto, se cumple en 2. Como se cumple en 2, como dado un n se cumple en n más 1, se cumple en 2 más 1. Por lo tanto, se cumple en 3. Por lo tanto, se cumple en 3. Y así se cumplirían 4 por la misma lógica, en 5... Y de esta forma se cumplen todos los naturales. Y eso es lo que nos dice el principio de inducción. Que si algo se cumple en n, y si algo se cumple en 1, y dado un n en el que se cumpla, se cumple en n más 1, entonces se cumple en cualquier número natural. Y básicamente cualquier vez que tengas que hacer una demostración por números naturales, tendrás que utilizar este teorema. Bueno, teorema no, principio. Esto es un axioma realmente que define
lo que vendría siendo un número natural. Un número natural se define por los 5 axiomas de Peano. El primero sería el... Bueno, no me sé el orden de los axiomas, pero voy a deciroslo. Un axioma es que 0 no es sucesor, es decir, no hay ningún número natural antes del 0. Luego, todo natural, bueno, todo n natural tiene sucesor y nos quedan 2. La siguiente es si sucesor de n es igual a sucesor de m, es decir, si dos números tienen el mismo sucesor, entonces n es igual a m. Luego, ¿qué más? No, nos quedan 2 propiedades. Ah, claro, 1 es un número natural o 0 es un número natural. Aquí de hecho podría ser 1 o 0, depende de si definimos naturales conteniendo a 1 o conteniendo a 0. Y el último axioma, como decía, es el principio de inducción. No se ve. Principio de inducción. A ver si se me ha mezclado, pero bueno, da igual. Principio de inducción, ¿vale? Veamos, ¿qué más tenemos? Luego pasamos a ecuaciones diofánticas. Este tema es un poco más complejo. ¿De qué tratan las ecuaciones diofánticas? Bueno, estamos acostumbrados a ecuaciones normales, donde tenemos que resolver la ecuación y sacar todas las soluciones. Aquí no nos interesamos por todas las soluciones, solo las enteras. Y esto es básicamente útil, por ejemplo, los típicos problemas aritméticos de oye, si he comprado tantos litros de leche y no sé qué, y que la solución pues obviamente será un número entero, porque hay problemas en los que no tiene sentido hablar de soluciones fraccionarias, ni irracionales, ni cosas así, no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, hablar de cuántas monedas tienes y que te digan raíz de 2 monedas, ¿sabes? Evidentemente, esto tiene más aplicaciones más allá del típico problema chorra aritmética, pero sí, eso es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Eso es lo que trata las ecuaciones diofánticas. No solo se ven de primer grado, también se ven de segundo grado. Este libro está bastante interesante, se utilizan bastantes métodos. De hecho, vamos a echarle un vistazo. Parte 4. Como ves, hay problemas de geometría, como este. Demuestre que el radio de una circunferencia inscrita en un triángulo pitagórico, triángulo rectángulo, cuyas longitudes de todos lados son números naturales, es siempre un número natural. Entonces aquí tienes que utilizar una cosa que se ha visto antes sobre cómo funcionan las llamadas ecuaciones pitagóricas. Esto es bastante fumada, pero antes de esto se ven cosas un poco más sencillas, como por ejemplo la factorización de Fermat, que es una tontería, es una cosa muy simple. Simplemente la idea de que si queremos sacar una solución de una ecuación de la forma x al cuadrado menos y al cuadrado igual a n, ¿vale? Imaginaros que queremos resolver esta ecuación, pero queremos resolverla sacando las soluciones naturales. Entonces esto lo podemos factorizar, porque esto es un producto notable bastante sencillo, como x menos y por x más y. Recordad los productos notables. Notaría n, ¿vale? Entonces a esto le podemos llamar a y a esto le podemos llamar b. Y ahora, esto que voy a deciros ahora es bastante magia negra, y es que x más y es x menos y más 2y. Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque esto significa que ambos tienen la misma paridad. ¿No me creéis? Bueno, si esto es par, 2k, entonces esto es 2k más 2y, que es 2 por k más y. Bien, hasta ahí bien. Y si esto en vez de ser par es impar, es decir, es 2k más 1, entonces sumaríamos 2y, nos quedaría 2 por k más y más 1, es decir, esto es impar. Entonces, sea como sea, ambos tienen la misma paridad. Lo acabo de demostrar. ¿Y esto qué nos hace ver? Pues, al tener la misma paridad, simplemente tenemos que buscar las factorizaciones de la misma paridad. Si esto es impar, a y b serán impares. Si esto es par, a y b serán pares. Sacamos las factorizaciones y de ahí con un sistema muy simple, x más y igual a b y x menos y igual a a, podemos sacar las soluciones de la ecuación que estamos buscando. Si restamos, nos quedaría 2y igual a b menos a, perdón. Entonces si lo dividimos entre 2 nos sale el valor de y. Y por otra parte 2x sería igual a más b. Lo que dividiendo entre 2 sacaríamos el valor de x. Yo lo veo correcto, señores. Yo lo veo bastante correcto. Sí puede ser que a veces se suele poner x más y delante, pero bueno, eso da igual, es todo conmutativo. Bien, entonces esta es la idea básicamente del método de factorización de Fermat. Luego también está otro método, que es para las de primer grado, que simplemente si tienes ax más bi igual a c, entonces lo que se hace es lo siguiente. Resulta que si conseguimos que si estos son primos entre sí, si cogemos d igual a mc, mínimo común divisor de a y b, entonces podemos conseguir que estos sean primos entre sí, ¿no? Porque al dividirlo, lo que nos dará esto ya no tendrá ningún divisor común, porque todo lo divisor común que tuvieran ya lo hemos quitado al dividirlo por el máximo común divisor. Si no acabáis de ver, pensad un poco, porque veréis que tiene todo el sentido del mundo. Y de esta forma hay un teorema que se demuestra previamente que nos dice que si dos números son primos, entonces hay
primos entre sí, perdón, hay una forma, una combinación lineal de ambos que te da 1. Entonces es cuestión de encontrar esa combinación lineal que resulta que se saca con el método de Euclides, con un método que creó Euclides también, no es el que he comentado antes. Eso es otro método de Euclides, muy similar. Y con eso podemos sacar la solución multiplicando por c partido d. No he demostrado nada, simplemente os lo he dicho así por encima, para que veáis un poco cómo se trabaja y que se hacen cosas bastante rebuscadas para sacar las soluciones y no es el tipo de resolución que se hace normalmente cuando estás trabajando con ecuaciones reales. Es muy distinto. Luego pasamos a congruencias. ¿Qué son las congruencias? Bueno, normalmente, realmente sí que utilizamos muchas las congruencias día a día, aunque no lo sepamos. Y las congruencias también se suele llamar aritmética modular o de reloj. Veamos, normalmente nosotros cuando trabajamos con un reloj, ¿vale? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 10 y el 11. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que esto sería el 12. Y el 12 es como si dijéramos igual al 0. Y el 13 es igual al 1. Y el 14 es igual al 2. Vamos, todos decimos igual las 2 de la tarde que las 14. Así nos quedamos tan anchos. Entonces, la aritmética modular es coger esta idea, pero generalizarla a cualquier número. No solo a 12. O sea, también podríamos coger relojes de 3. 1, 2, 3. Bueno, 0, 1, 2. Esto sería la aritmética módulo 3. Y si os fijáis, esto tiene una relación con lo que os he comentado antes. Esto podría representar esto representa la clase de equivalencia de los números de la forma 3K. Estos serían de la forma 3K más 1. Y estos los de la forma 3K más 2. Lo mismo ocurre con el reloj. La 1 serían todas las horas de la forma 2K más 1. Las 5 todas las de la forma 12K más 5, etc. ¿Veis? 12 más 5 es 17, que es lo que entendemos como las 5. Aquí lo mismo, 3K, 3K más 1, 3K más 2. Es decir, esto es sencillamente el resto de la división del número. Entre 12, entre el número al cual estamos haciendo el módulo. Pues esto se escribe como, por ejemplo, esto de aquí sería 1 módulo 3. Y esto me lleva a contaros una anécdota. Y es una anécdota de un día que estaba con unos amigos. Entonces yo tenía una pizarra enorme en la casa en la que vivía antes y dije, ¡buah! Se me acaba de ocurrir algo todo guapo. Y empecé a desarrollar una idea matemática. Y cuando vinieron mis amigos se lo expliqué. Y es básicamente dividir el conjunto de los números naturales en 3 conjuntos. Uno lo llamé epsilon sub menos, otro lo llamé epsilon sub 0 y el último lo llamé epsilon sub más. Veamos de qué van. Epsilon sub menos son todos los números de la forma 3K menos 1. Epsilon sub 0, todos los de la forma 3K. Y epsilon sub más, todos los de la forma 3K más 1. Claro, yo no sabía que esto cientos de años antes ya se lo había ocurrido a un montón de gente y ya se había trabajado en profundidad y tal. No era consciente, la verdad. Pero entonces empecé a encontrar unas propiedades muy interesantes. Bueno, y también he de comentar que estos conjuntos son interesantes porque son particiones en el sentido de que son disjuntas. Es decir, no hay ningún elemento que sea epsilon sub más y epsilon sub menos a la vez, no tiene sentido. Ni tampoco que sea epsilon sub menos y epsilon sub 0 a la vez, o que sea epsilon sub 0 y epsilon sub más a la vez. No hay ninguno. Encontré propiedades muy interesantes y de hecho hice hasta una tabla de multiplicar de los números de este tipo y demostré que si coges cualquier elemento de cada uno de estos conjuntos y los vas multiplicando respectivamente, te saldría esto. Como ves, un múltiplo de 3 por cualquier otra cosa te da un múltiplo de 3. Luego esto sería un epsilon sub 0, epsilon sub 0 por la misma lógica. Y luego resulta que el epsilon sub más por epsilon sub más es epsilon sub más, epsilon sub menos por epsilon sub menos es epsilon sub menos, epsilon sub más por epsilon sub menos es epsilon sub menos y epsilon sub menos por epsilon sub menos es epsilon sub más. Esto es interesante. Si cogemos dos objetos del conjunto de epsilon sub menos y los multiplicamos, entonces pertenecen a epsilon sub más. Claro, esto parece un poco contraintuitivo, pero no lo es. Fijaros, si cogemos 3K menos 1 al cuadrado, esto sería 9K cuadrado menos 6K más 1. Es decir, 3 por 3K cuadrado menos 2K más 1. Entonces, si llamamos a esto Q, sería 3Q más 1. Es decir, esto es un epsilon sub más, tal y como los hemos definido. Claro, esto realmente no es nada más ni nada menos que aritmética modular módulo 3. Claro, yo no sabía que eso ya existía cientos de años antes y que esto se le ocurrió al propio Gauss. Claro, se le ocurrió más generalizado y lo probó con cualquier módulo 5, módulo 7, cualquier cosa. Aunque con números compuestos no tiene mucho sentido porque realmente se puede dividir en un estudio por separado en un módulo en primo y en un módulo que no sea primo. Pero quería contaros esto porque la verdad es una anécdota bastante interesante de, bueno, cómo se me ocurrió esto por mi cuenta y luego dije, coño, esto ya existía. Pero sí. Y propiedades muy interesantes. Y finalmente pasamos a sistemas de numeración y criterios de divisibilidad. ¿Qué es esto? Esto es simplemente aplicar todo lo que hemos visto antes para sacar reglas muy similares a la típica regla
de que si tienes un número, por ejemplo 1, 2, 3, una forma muy sencilla de saber si es múltiplo de 3 es sumar sus cifras. Y si te sale un múltiplo de 3, entonces 6 es múltiplo de 3, sabemos que el número es divisible entre 3. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre porque si te fijas podemos dividir el número en centenas, decenas y unidades. Y a ver cuánto nos da módulo 3. Si módulo 3 nos da 0, o 3, o 6, o 9, o algo múltiplo de 3, entonces evidentemente será múltiplo de 3. Entonces, ¿qué ocurre? Esto por su parte, 10 a la... O sea, por una parte, 1 módulo 3, ¿cuánto es? 1 módulo 3 es 1 módulo 3. ¡Wow! Vale. 10 módulo 3 es 1 módulo 3. Y 100 módulo 3 es 1 módulo 3. Entonces, ¿qué ocurre? La parte de las decenas, ¿vale? El 20 módulo 3 se iguala al 2 módulo 3 por el 10 módulo 3. Como esto es 1, como si no estuviese. Lo mismo con las centenas. El 100 módulo 3 será igual a el 1 módulo 3 por el 100 módulo 3. Entonces, si fuera unidad de millar o más aún, pues también seguiría ocurriendo lo mismo, porque siempre tendríamos el 999, 9999, que sería múltiplo de 3, por lo tanto esto sería resto 1, siempre en la parte múltipla de 10, ¿sabes? Entonces sería la cifra, porque podríamos separar lo otro y sería como un 1 en el módulo 3, sería la cifra lo que determinaría esto. Entonces podríamos sumar las cifras y lo que nos daría sería el valor de esto módulo 3. Por lo tanto sería lo que determinaría si es múltiplo de 3 o no. Dicho esto, y está el análisis de la parte 1 del libro hecha. Espero que os haya gustado, espero que me haya explicado bien y que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo con la parte de grafos.